Hola, muy buenas noches a todos. En nombre de la Asociación Médica Mexicana de VIH, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión que es por motivo de la celebración del Día Internacional de la Lucha contra el VIH. En esta ocasión vamos a tocar un tema que creo que es fundamental en estas iniciativas que tiene ONUCIDA del 95, 95, 95, y para eso invitamos a un experto en la materia. Entonces, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer en la actualidad en materia de VIH y SIDA es tratar de ver este problema como un problema social, donde si de repente no hay una suficiente vinculación a los servicios de salud, vamos a fallar en la consecución de estas metas. Entonces, voy a comentar un poquito de nuestro ponente, que es el licenciado Germán Martínez Blanco. El licenciado Germán Martínez Blanco es psicólogo egresado de la UNAM, tiene 13 años de experiencia clínica y comunitaria. Se ha dedicado a la atención psicológica en adolescentes y adultos en temas de prevención de adicciones, violencia intrafamiliar, ansiedad, depresión y de pareja. Ha creado y facilitado talleres de desarrollo humano y capacitación empresarial, tanto en organizaciones civiles como de gobierno y de la iniciativa privada. Ha sido jefe de proyectos de diferentes organizaciones no gubernamentales ubicadas en la Ciudad de México, Estado de México y Chiapas. Ha trabajado en organización, sistematización y profesionalización del tercer sector y actualmente colabora con AHF México, donde de forma inicial estuvo haciendo consejería y aplicando pruebas, y actualmente coordina el Programa Nacional de Vinculación a Servicios Médicos. Pues, licenciado, le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación y le dejo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Humberto, y muchas gracias a todas, todos los que nos reunimos el día de hoy y que nos abren el espacio para poder compartir la experiencia que desde sociedad civil y diría yo también desde la psicología clínica y la psicología comunitaria, pues, podemos o hemos podido poner sobre la mesa para una mejor respuesta al tema, a esta todavía problemática del VIH o el SIDA. Eh, es un reto para mí y para la organización poder ocupar este espacio que ahora nos brindan ante pues una población médica que yo supongo que ya tiene un bagaje, un conocimiento y una experiencia en esta respuesta. Y que, bueno, en ese sentido, más allá de lo que pueda yo acá compartirles de inicio, pues me gustaría que, pues en su momento, si hubiera alguna inquietud más específica o alguna aportación particular, pues la pudieran hacer saber, ya sea a través del chat o abriendo su micrófono, qué sé yo, lo que nos permite en actualmente las plataformas digitales. Dicho lo anterior, pues comentar que evidentemente para nosotros en AHF, la respuesta comunitaria es primordial en la respuesta al VIH. Y en México no es la excepción de experiencias en las que hemos visto cómo la respuesta comunitaria puede llegar a lugares donde las instituciones no pueden llegar. En México, al menos, se dice que a partir del terremoto de 1985, que es donde se ubica como la creación de la sociedad civil organizada, pues hemos visto cómo las respuestas institucionales pueden llegar a quedarse cortas y solo las comunidades pueden llegar al último rincón, ya sea en desastres naturales, lo estamos viviendo ahora mismo con lo que ha pasado con Otis
la costa de Guerrero, sino que también en respuestas tan complejas como pueden ser los temas de salud. Hay cosas que evidentemente las comunidades no podríamos hacer, como ya sería la atención médica especializada, donde pues ahí para eso están todo el personal médico, ¿verdad? Especializado, valga la redundancia, pero nada se puede hacer desde la institucionalización si no se llega a estos, insisto, últimos requisitos de la respuesta comunitaria. Por otro lado, también iniciar poder compartir esta reflexión de que desafortunadamente creemos desde la respuesta comunitaria que la práctica médica o la institucionalización, al menos en el contexto mexicano, de la práctica médica, de la práctica clínica, desafortunadamente en muchas ocasiones y en muchos lugares ha servido o ha sido el testaferro de agendas que nada tienen que ver con la clínica, con la salud, que es el sanar, que es el restaurar el equilibrio o aliviar el dolor, sino que ha sido la institucionalización, pues un testaferro de otras agendas, quizás más políticas, económicas, etcétera. Entonces yo quisiera que, bueno, con esta charla pudiéramos problematizar un poco el tema de la institucionalización, el tema de la práctica o de los abordajes clínicos, médicos, psicológicos, del trabajo social, de enfermería, etcétera, y poder replantearnos pues los abordajes. Para seguramente por la organización en la que ustedes están congregados, pues conocen de la prevención combinada, ¿no? Que es esta invitación que hace la OMS y que surge justamente de las comunidades y que por eso este año el lema de la OMS es que lideren las comunidades. La prevención combinada, pues, es tomar sí, aspectos no solamente de lo clínico o de lo biomédico, sino también de lo social o de lo estructural y de lo comportamental para poder tener una mejor respuesta al VIH. Ajá. Entonces, no nada más es un tema de encontrar el medicamento, que ahora lo tenemos, digamos, ya de manera, vamos a decir, accesible, la respuesta biomédica, que va desde el PrEP, la prevención, la profilaxis preexposición, la profilaxis post-exposición y ya el tratamiento antirretroviral, propiamente dicho, de control virológico, que ya se está, ¿no? Ya se tiene, ya conocemos cuáles son los químicos que pueden tener una cura funcional para las personas que han adquirido el virus o que pueden incluso prevenirlo, como decíamos con la profilaxis preexposición. Eso es lo medicamentoso, eso es lo biomédico y ya está de alguna manera bastante avanzado. Sin embargo, ahí creo que por muchos años se ha estancado en solamente mantener a raya la epidemia, al menos en México. En México hemos conseguido, hablábamos de las metas de la OMS, del 95, 95, 95, pues hemos conseguido estabilizar la pandemia de VIH, pero no hemos conseguido reducir la incidencia. Solamente se ha estabilizado. Y ahí hay un reto incluso desde lo medicamentoso, desde lo biomédico, desde la medicalización. Creo que ahí habría que estar apuntando pues hacia la cura, por ejemplo, ¿no? Que ya tuvimos por ahí algunos ensayos clínicos, pero que no han dado los resultados. Bueno, siguiendo con el tema de prevención combinada, está también lo estructural o institucional. Y aquí es donde vinculo, valga el trabajo que hacemos, que es de vinculación, con el tema de la importancia de tener una respuesta comunitaria y de acercar lo antes posible a las personas al tratamiento. Desde lo estructural en México, como seguramente ustedes saben, porque en esto, nos parece que el principal reto y el principal problema es que tenemos un sistema de salud fragmentado. Depende de la condición laboral de las personas, principalmente si se atienden en un hospital o en otro. Si se atienden en el IMSS, en el ISSSTE, en Pemex,
en lo que fue el Seguro Popular, ahora INSABI, ahora probablemente Bienestar. Y esta fragmentación desde lo estructural, hablando de prevención combinada, es el primer gran reto y la primera gran barrera. Las personas no pueden navegar libremente dentro de toda la estructura y dentro de toda, sí, la infraestructura del sistema de salud por esta fragmentación. Y en México está documentado que para las personas con VIH o SIDA, la principal causa de muerte es esta fragmentación. Las personas hoy día, por ejemplo, es muy común, y eso ha dado luz la respuesta comunitaria, es que ni siquiera saben si tienen IMSS o no tienen IMSS, no saben lo que es un número de seguridad social, no saben que con un trabajo o con cuáles trabajos sí tienen esta cobertura, con cuáles trabajos no. Y ya no se diga, no saben siquiera lo que es un Capacits, que son estas clínicas fuera del IMSS, fuera del ISSSTE, que atienden específicamente VIH. Entonces, esta falta de información y esta fragmentación, insisto, tiene como tenemos documentado en sociedad civil que es la principal causa de muerte en personas con VIH y SIDA. Ya no es la infección misma, ya no es siquiera el inicio tardío de la terapia antirretroviral, que ahí podemos ir descomponiendo cómo afectan estos otros elementos, pero esta fragmentación, eh, pues es una de las principales, sino que la principal barrera, hablando desde lo estructural, eh, dentro de la prevención combinada. Y por último, dentro de prevención combinada, el tercer eje, pues sabemos, es todo lo comportamental, lo psicológico. Y si desde, y creo que esos son los dos extremos del eje, ¿no? Tenemos muchos avances en lo biomédico, algunas cosas en lo estructural, pero de la parte de comportamental o psicoemocional, creo que al menos en México estamos en ceros. No se ha alcanzado a permear a todo el sistema de salud eh, la importancia de la consejería, del acompañamiento pre y post, del acompañamiento de pares o del acompañamiento de no pares. Seguimos hablando de sensibilización o de la necesidad de sensibilizar al personal médico, cuando en teoría esta capacidad de abordar humanamente a las personas con VIH, pues tendría que darse desde la formación misma en la carrera y no tenerse que dar una vez que ya están frente a pacientes. Eh, eh, Uniendo entonces lo estructural incluso con lo comportamental y la sensibilización, en México seguimos teniendo la práctica incluso sindicalista, en la que a las y los médicos se les envía a los capacitos o a las clínicas de VIH-Sida como castigo cuando incumplen con alguna normativa, cuando, más que una normativa del tratamiento, pues como con alguna normativa de estas más de índole político, más de índole sindical. Entonces, seguimos teniendo las clínicas donde se atiende a VIH ya sea del IMSS o del sector salud, bueno, perdón, de la Secretaría de Salud, pues a personal médico que está ahí, digamos, como castigo. Entonces, como ven, si es que puedo ir desarrollando como quiero el tema, se van entrelazando, pues, ¿no? Todas las cuestiones, sí las biomédicas, que estas están un poco como cosiéndose aparte, pero todo lo estructural y lo comportamental, ya sea del lado de las personas usuarias o pacientes, como se les solía decir, y del personal médico. Pero, insisto, no hay un abordaje comunitario, no hay un abordaje psicoemocional. Y para rematar esta problemática, los actores y las personas que sí estábamos dando este abordaje comunitario en esta reciente administración, pues se vieron terriblemente afectadas porque se cortó el financiamiento a toda la sociedad civil que dábamos respuesta de manera comunitaria a esta problemática del VIH y del SIDA. Entonces ya no hay respuesta comunitaria o está mucho, muy limitada y seguimos sin obtener una respuesta comportamental. Llevar a la reflexión que por mucho que tengamos muy buenos hospitales, por mucho que tengamos acceso a medicamentos de última generación como
bien que mal tenemos en México con los antirretrovirales de última generación, al final del día es un ser humano, es una persona quien va a decidir si hacerse una prueba o no, si ponerse un condón o no, incluso cuando hablamos de prevención, o de si tomarse una pastilla o no. Y mientras no entendamos entonces la parte psicoemocional y generemos estrategias de acompañamiento a todo lo que afecta psicoemocionalmente, vamos a seguir con resultados un poco mediocres, por decirlo así. No me cuesta decir la palabra, pero me parece que es así. ¿Cuáles son los beneficios de que una persona entonces se atienda rápidamente? Tenemos nuevamente, hablamos, entonces vamos a basarnos o vamos a retomar estos tres ejes, ¿no? Pues de la prevención combinada. Creo que lo sabemos, ¿no? Los beneficios clínicos eh, que van desde el cortar las cadenas de transmisión, mejorar los niveles de CD4, tener el control virológico. eh, ¿Y por qué si sabemos esto? ¿Por qué no lo hemos conseguido? ¿Por qué si sabemos incluso cuando nos aferramos como a las pruebas más fehacientes, más tangibles de los beneficios del inicio temprano, que lo sabemos como científicos, porque pues, eso somos al final del día quienes de manera profesional nos dedicamos a esto, pues me parece que va del lado de lo comportamental, pero ahora del lado de los ejecutores del sector salud, del personal médico. Hay una serie de resistencias por la que, de las que por alguna razón no nos terminamos de convencer de estos beneficios. En sociedad civil y en AHF, pues tenemos una larga data, una larga lista de luchas y de batallas en contra de estas resistencias, ¿no? De inicio teníamos la resistencia de esta diferenciación entre la detección o el tamizaje y el diagnóstico, ¿no? Pensar que son dos cosas radicalmente diferentes y eso era antes, en antaño, cuando las pruebas de tamizaje, que está bien que se sigan llamando de tamizaje, pero cuando eran inespecíficas o poco sensibles. Pero hoy por hoy contamos con la tecnología en el mundo y México también de pruebas de tamizaje altamente sensible y altamente específicas, donde no difícilmente van a dar un resultado reactivo, después de mucho tiempo transcurrido la transmisión y que difícilmente nos van a dar un falso positivo. Pero insistimos en que toda prueba de tamizaje tiene que ser, todavía incluso en el país dicen que tiene que ser aplicada por personal súper específico y además corroborada con una Western blot. Y nosotros ya tenemos la evidencia científica hablando de cómo acortar el tiempo de inicio del tratamiento, en que el tamizaje puede ser incluso diagnóstico, y no solo lo decimos nosotros, lo dice la OMS misma, ¿no? Dos pruebas de tamizaje de plataforma diferentes, sobre todo aplicada en poblaciones de alta incidencia o prevalencia, puede ser tomada como una prueba diagnóstica. Que pase por estudios complementarios, no necesariamente en Western blot, sino quizás una carga viral, y con eso teniendo esos resultados, iniciar cuanto antes el tratamiento. Pero en México tenemos esta barrera de seguir pensando como algo diametralmente distinto la detección o el tamizaje del diagnóstico. Sigue estando en México, lo vemos todos los días en esos acompañamientos que hacemos a personas de reciente diagnóstico. El criterio de elegibilidad basado en los CD4. Seguimos teniendo personal médico que espera que los CD4 bajen a 200 para poder iniciar el tratamiento. Y bueno, estamos hablando de los beneficios. Hoy sabemos que los beneficios del inicio, que los beneficios del inicio temprano al tratamiento, hablando de CD4, es que cuanto más altos estén los CD4, más temprano se inicia el tratamiento, se evita la inflamación generalizada, se evitan los efectos secundarios de los tratamientos, se evitan, o bueno, que sean tan graves los efectos secundarios como los llega a ver, se evita que haya esta saturación de los reservorios, etcétera, etcétera, ¿no? Y así creo que en esta parte biomédica
pues ustedes tienen allí la información. Hago aquí una pequeña pausa porque hay algo escrito en el chat y no sé si ahí, Humberto, tú me dirás, nos pregunta el Y compañero Cruz que si existe preguntan, alguna. si le estamos preguntando ahí en la audiencia si hay alguna pregunta relacionada a esto. Fíjate, Germán, nosotros en la consulta sí vemos que, o sea, llegan, yo creo que uno de los problemas que seguimos teniendo acá en México es que llegan mucho con enfermedad avanzada. A mí me gustaría preguntarte em, si tú tienes algún dato de qué porcentaje de pruebas se hacen en ONGs y si tienes algún dato de cantidad de personas que pueden vincular a tratamiento ustedes y cuál es su función en vinculación de tratamiento. Por ejemplo, ¿se les da algún seguimiento? ¿Se les da algún tipo de acompañamiento? Yo, por ejemplo, en el centro que trabajo, que es la Clínica Condesa, que tú conoces bastante bien, incluso sabemos que hay apoyo, incluso con recurso económico de parte de AHF, incluso para compra de Ujú. medicamentos. Me acuerdo algunos medicamentos especiales que llegan a requerir los pacientes. ¿Qué me puedes decir de esto, Germán? Sí, justo frente a esto que estaba diciendo, bueno, justo frente a esta fragmentación del sistema de salud y a estas mm, discrecionalidades para aplicar todo lo que sabemos en prevención y en tratamiento de inicio temprano dentro del sector salud y todos los factores comportamentales, justo lo que tenemos es el programa de acompañamiento a personas de reciente diagnóstico. O sea, en HF, por un lado, el paradigma que rompimos fue el de salir a las calles a realizar tamizajes masivos. No esperar que las personas llegaran a las instituciones de salud, sino nosotros, como parte del sector salud, salir a las calles para hacer tamizajes en poblaciones abiertas, gratuitas, y entonces romper esta barrera del tamizaje para poder hacer detecciones más tempranas y evitar esto que tú mencionas, Humberto, de inicios tardíos de los tratamientos, ¿no? Entonces, esa es una estrategia probada que entonces después la OMS reconoce y propone que se haga en todos lados, ¿no? Personas, eh, cualquier Lego debidamente entrenado es capaz de aplicar una prueba de tamizaje y entonces con esto acelerar la respuesta y la atención al VIH. El segundo momento es la focalización. Eh, si bien primero hacemos un tamizaje a poblaciones abiertas, después ir focalizando estos esfuerzos de tamizaje en poblaciones clave. De ahí el tercer paso es el acompañamiento a toda persona con un resultado reactivo, dándole toda esta información, ayudando al sector salud a que no necesariamente tenga que empezar desde cero, sino que nosotros le damos este acompañamiento. Ya van las personas con pruebas de tamizaje, 2 pruebas de tamizaje, van con una serie de información ya sobre qué son los antirretrovirales, cómo funciona el sistema de salud, literalmente cuántas fotocopias tiene que sacar para que pueda abrir un expediente, ¿no? Todo eso. Tú me preguntabas el porcentaje de lo que haces, de detección que hace sociedad civil organizada frente a gobierno. Eh, no tengo el dato específico, lo que sí sabemos, porque se ha socializado y se ha publicado, es que a partir de esta administración, de este sexenio, la detección que ha hecho sociedad civil ha reducido más del 50%. O sea, hacemos menos de la mitad de lo que estábamos haciendo porque somos pocas las organizaciones que tenemos la independencia económica para poder seguir con nuestro trabajo. Y más del 50% de la sociedad civil organizada pues perdió ese apoyo que pues, les daba el por un lado, como para poner en perspectiva. Y desafortunadamente, pues las instituciones de salud no han podido, porque es muy complicado para ellas, compensar esta detección comunitaria. O sea, no es que ahora el IMSS, apenas ya es el segundo año que lo hace en la marcha, por ejemplo, en Ciudad de México, pero el IMSS o el sector salud difícilmente puede salir a hacer pruebas de detección comunitarias. Entonces la detección se ha reducido.
Eh, Nosotros con la independencia económica que tenemos, pues tenemos la fortuna de ser, después de gobierno en México, en Ciudad de México, después de Clínica Condesa, somos la organización civil que más tamizaje hace. Lo mismo nos pasa en Guadalajara, por ejemplo, que también tenemos presencia, ¿no? Eh, y te podría decir, para poner números, en Ciudad de México, en lo que va, nuestro promedio en los últimos años es de referir a Clínica Condesa al menos 500 personas por año. La Clínica Condesa hace, si no me equivoco, eh, hace como 1000 detecciones al mes, una cosa por el estilo. Entonces, como para ir ahí midiendo, Más ¿no? o menos pruebas al año de lo que tenemos registrado. Las últimas estadísticas están más o menos como en 35,000 pruebas y más o menos la detección está entre 10 y 12%, más o menos. Y eso está un tanto, digo, relativamente estable en cuanto a porcentaje de diagnósticos. Y tú sabes, pues Ujú, uno de los problemas de esta fragmentación es que algunos diagnósticos se quedan en la clínica, otros diagnósticos se van al Seguro Social y otros diagnósticos ujú. se van al ISSSTE. Y pues al ser una clínica de concentración, también lo que se ha visto es que algunas, por ejemplo, vienen incluso de otros estados de la República hacer las detecciones. Mira, Germán, hay un par no sé si observaciones o preguntas. La doctora Erika González dice, al menos en el IMSS, que es donde laboro, el principal reto que encuentro es la capacitación del personal. Hay una gran disparidad entre la forma de entender de atender el VIH en primer nivel y segundo nivel, así como no hay un estándar en cómo se lleva el programa en cada hospital. Y eso limita la atención integral a estar sistematizada por niveles. ¿Qué opinas, Germán? Completamente de acuerdo. A nivel nacional te puedo mencionar que tenemos, por ejemplo, Guadalajara, para no solo hablar de Ciudad de México, ¿no? Sí, En Guadalajara, donde tenemos presencia, en, en la clínica 110 del IMSS se pueden tardar por cualquier cantidad de motivos que van desde las vacaciones de la persona, desde que solo tienen una persona atendiendo ahí, que esa persona pues tiene vacaciones, lo cual es entendible porque pues, es su derecho, ¿no? Pero hasta una serie de cosas de cómo entendieron las clínicas familiares el proceso, esto que dice la doctora Erika y demás, se pueden tardar en el mismo Guadalajara 6 meses en iniciar tratamiento, pero en la 46 se tardan 15 días y es el mismo IMSS en la misma ciudad. Entonces no hay esta estandarización y ese es un trabajo enorme que hacemos sociedad civil y que por eso estoy tan agradecido con ustedes como asociación médica de poder interactuar en estos espacios para que ustedes que están allí dentro de estas instituciones accionemos las palancas necesarias para que esto, en el mejor de los casos, vamos a decir, se estandarice, pero desde las mejores prácticas, ¿no? Nosotros mostramos con todas las gráficas y los seguimientos que tenemos cómo hay clínicas mismas del IMSS y no, incluso del ISSSTE, que si hay gente acá del ISSSTE, disculpará esto que voy a decir, pero era una realidad. Años atrás en el ISSSTE teníamos los tiempos de inicio de tratamiento más tardados, más que en el IMSS, más que en cualquier lugar. Y recientemente es en el ISSSTE donde tenemos incluso mejores tiempos en algunas ciudades, a diferencia del IMSS, por ejemplo, que es un universo completamente diferente, ¿no? Eh, entonces, sí estoy completamente de acuerdo con Erika y falta esta capacitación. Y tiene las herramientas, ¿no? Nosotros hemos intentado, nos hemos acercado al área de capacitación, las oficinas que tienen aquí en Juárez para poder subir a la plataforma digital del IMSS de educación programas que puedan agilizar, que puedan homogenizar procedimientos, estandarizarlos desde las mejores prácticas, las más aceleradas, las de mejor respuesta, y no lo hemos conseguido, ¿no? Pero bueno, pues aquí estamos ahorita con los que nos están acompañando, haciendo lo propio. Hay sí. ahí otro comentario. Sí, mira, la doctora Leticia Valderas dice, en Capacites Tampico no utilizamos Western Blot, diagnosticamos y en la misma semana iniciamos tratamiento antirretroviral.
dice que continúan recibiendo personas con enfermedad avanzada que ya tienen diagnóstico, pero que no buscan tratamiento. ¿Qué barreras tú crees que se tengan? Tú ya comentaste como el enfoque de la persona, ¿no? Y que muchas veces, pues como dices, ¿no? O sea, lo vemos a lo mejor como usuario, pero no vemos muchas veces a la persona, a lo mejor que puede tener algún tipo de problema social, que no tiene una buena red de apoyo. ¿Qué barreras crees que haya? A lo mejor personales o que ustedes han visto para que las personas no se acerquen. ¿Crees que sea una barrera personal o crees que sí tenga que ver algo institucional, Germán? Mira, es multifactorial. Nosotros acá visualizamos la notificación, el saber que se ha adquirido VIH es algo, pues, que difícilmente es deseado. Digo, hay personas que sí, chasers que sí buscan, ¿no? La adquisición del virus, pero en general es algo que las personas no desean, no quieren en su vida, y hay una resistencia natural a esto. Y esta resistencia se va a activar o va a hacer que las personas se retiren del tratamiento y del seguimiento a la menor provocación, a la menor grieta. Esta menor provocación que va a justificar que una persona no busque la atención a tiempo o se deslinde de su seguimiento y de su tratamiento, pueden ser económicas, pueden ser laborales, pueden ser de lejanía de los servicios, pero sobre todo las que más hacen que las personas rechacen el tratamiento es el maltrato o social, es decir, todo el estigma, todos los prejuicios. Y ese estigma y ese prejuicio a veces se vivencia también dentro de las instituciones de salud, y a veces de manera muy sutiles. Entonces, creo que ahí entra la sensibilización hacia el personal y sus procedimientos. Desde el hecho de tener, por ejemplo, que acudir muchas veces muchas veces a muchas citas, ¿no? Dentro del sector salud, que eso va a desincentivar que las personas den un seguimiento. Y también un tema de asimilación. No sé si a esto se puede estar refiriendo Leticia con el caso de Tampico. Voy a esto. Eh, Hoy sabemos que clínicamente es mejor que se inicie el tratamiento lo antes posible, hablando de lo biomédico. Eso ya lo tenemos clarísimo y tenemos toda la evidencia. Pero lo que no sabemos todavía es cuál es el tiempo adecuado psicoemocionalmente hablando. Es decir, ¿es mejor iniciarle el tratamiento a la persona el mismo día que se hace el tamizaje? Como es la recomendación de la OMS. O sea, las personas hoy se enteran que tienen VIH y entonces en ese momento lo mejor para ellas es en ese momento tomar el tratamiento, o es esperar 15 días, como lo había estandarizado hasta hace poco la OMS, o es esperar hasta no sé cuántos meses. No hay un estudio que nos diga cuál es el indicador que psicoemocionalmente nos diga que la persona está lista para que una vez que inicia el tratamiento lo pueda continuar y no lo abandone. Las tasas de abandono del tratamiento son altísimas y son independientes a si se iniciaron. Estoy hablando de personas que ya lo tomaron. O sea, unas son las tasas de abandono del seguimiento antes de iniciar tratamiento. Esas tienen que ver con toda una cuestión, sobre todo estructural, de cuánto del trato y del tiempo que tardan las personas en ser atendidas, ¿no? Muy atribuibles a las instituciones de salud. Pero hay otro que es una vez que lo inician o que ya pueden acceder a él, ¿por qué no lo toman o por qué lo abandonan? Ahí tenemos todavía a nivel mundial, me parece, eh, pocas señales de cuál es el indicador entonces para que una persona, una vez que ya dice, ok, voy a empezar a tomar el tratamiento, voy a seguir. Pero todo lo que no, lo poco o mucho que sabemos, todo indica que son cuestiones psicoemocionales, cuestiones de acompañamiento. Antes se hablaba mucho de los efectos secundarios de los antirretrovirales. Ajá. Pero hoy sabemos que esos efectos secundarios se presentan en el mínimo de las personas. Y más aún con los antirretrovirales de última generación. Entonces son psicoemocionales y se le llama, ahí en inglés, palabra, esta palabra que es el attrition o el desgaste, pero el desgaste psicoemocional de tenerte que atender.
Y no hemos generado, no hemos diseñado programas que sostengan a las personas dentro de su tratamiento, incluso aunque estén siendo, digamos, tratadas bien, la parte psicoemocional. Creo que ahí falta. Perfecto, muchas gracias. Pues no sé si quieres continuar en lo que llega alguna otra pregunta, que parece como que te interrumpimos un poquito de lo que llevabas, pero No, no, no. sí. Para mí está bien, para mí me parece mucho más significativo poder compartir desde las inquietudes de quienes estamos acá, que nada más yo traiga mi soliloquio de lo que hacemos o de lo que tenemos Sí, claro, preparado. fíjate que una de las cosas que, por ejemplo, se hace en Clínica Condesa y parece que ya se está adoptando, pues hay algunas clínicas en varias partes del mundo que ya lo adoptan, es la atención diferenciada, que es un enfoque hacia la población clave. Yo creo que en diagnósticos, pues ya hemos comentado, creo que nos estamos quedando aún cortos y a lo mejor una de las reflexiones, no sé, tú qué opines, es si estamos haciendo las suficientes pruebas en población clave o no, o quizá estamos no haciendo pruebas en algunos otros grupos poblacionales, como puede ser hombres y mujeres cisgénero, heterosexuales, o qué es lo que está pasando, Germán. ¿Tú qué opinas? O la mayoría de las personas que tenemos subdiagnosticadas siguen estando en población clave, hombres que tienen sexo con hombres, mujeres transgénero, personas, por ejemplo, hombres trabajadores sexuales. ¿Cuál es tu visión? Híjole, es que es como nos lo enseña la atención diferenciada, que seguro están, bueno, asumo o supongo que están familiarizados con el concepto, ¿no? Como nos lo dice la misma atención diferenciada, pues la prevención también es diferenciada aún dentro de cada una de estas poblaciones clave. Eh, Muchas de las poblaciones clave, las más afectadas, pensemos, por ejemplo, en mujeres trans y mujeres trans trabajadoras sociales. Eh, esta población en particular solamente era abordada a través de los programas comunitarios. ¿Por qué? Porque no tienen IMSS, porque no tienen manera de nunca irse a parar a una unidad de medicina familiar a hacerse una prueba, pese a que sepan que se van a tardar lo que sabemos que se pueden tardar dentro de ese sistema de salud. E insisto, los capacits, tú sales a la calle y tú le preguntas a cualquier persona que va pasando, oye, ¿tú sabes qué es un capacits? Y el 98% de las personas te van a decir que no saben qué es un capacits. Son servicios de salud que solo se saben hasta que se necesitan, ¿no? Pero cuando ya hay un diagnóstico, no porque te puedes ir a hacer un tamizaje. Bueno, entonces, por poner un ejemplo, decía yo de las mujeres trabajadoras sexuales o mujeres trans trabajadoras sexuales, son poblaciones que solamente eran abordadas desde los esfuerzos comunitarios. Y al recortarse este presupuesto de atención comunitaria, ya no hay atención para nada para esas personas, han sido completamente abandonadas. Y entonces así nos podemos seguir con cada una de las poblaciones. Pero por otras está la paradoja de la especialización en estas poblaciones claves abiertamente identificadas, por ejemplo, como poblaciones trans o poblaciones gays, ¿no? O incluso de hombres que tienen sexo con hombres. En el momento en que la atención comunitaria lo que hizo fue poner unas banderas LGBT amigables afuera, para atraer a algunas de estas poblaciones clave. Hubo otras subdiagnosticadas, como hombres que tienen sexo con hombres no identificados como gays, pues que no se van a acercar a una institución o a una asociación con estas banderas afuera, porque lo que menos quieren es que sean identificadas con esas poblaciones. Entonces, tocas un punto que es como un poco una de las paradojas que no hemos logrado identificar cómo resolver en este tamizaje. Denme un Es, segundo que se me voy a conectar el cable de la energía de mi computadora. sí, Pero aquí claro. lo sigo escuchando. Sí, mira, pregunta el doctor Cañete. Sabemos que en forma institucional debemos gestionar que esto se regularice.
ahora a nivel clínico, ¿cómo podemos motivar que no vean la atención de este diagnóstico como un castigo? La remuneración, las credenciales de competencia y evaluaciones de las personas que o de los que atienden a las personas que viven con VIH. Vamos a esperar un poquito. Mira, pues hace algún tiempo, justo en otro simposio con varios especialistas, hablábamos de cómo era paradójico que en algunas clínicas donde se atendía específicamente VIH hubiera incluso a nivel sindicalizable como un bono, ¿no? Se les pagaba más por trabajar en estas instituciones y entonces, pues acordábamos que eso puede ser paradójico, porque por un lado era, aunque se pudiera entender como, mira, para que le eches más gana y los atiendas mejor, en realidad se traducía como, es que estás en más riesgo, sabemos que eso no es cierto, y por eso mereces cobrar más. Y entonces se leía como eso, y entonces, pues la estrategia cambiaba. Creo que hay que permear, eh, es que es difícil, creo que hay que permear desde el sistema de salud, quitar esta visión ochentera del SIDA para poder entender la atención de otra manera. Y creo que tiene que ver con el estigma de la sexualización. Es decir, sigue siendo un castigo porque se sigue viendo como atender a unas personas que están en esa situación porque se lo merecen, porque algo hicieron mal, porque por promiscuas o porque no se cuidan, porque tiene que ver con el ejercicio de la sexualidad y que no tiene, y que lo seguimos viendo desde el prejuicio, perdón, desde el prejuicio y desde el estigma, merecido por las personas usuarias y en consecuencia con quienes les van a atender. Entonces creo que para mí esa es la raíz, o sea, el concepto que tenemos desde el VIH, desde algo que es un castigo, que es algo merecido, y de ahí va permeando a las personas usuarias y a quienes les atienden, que es el personal. Mira, ¿Estás? comentan, Ah, sí. sí, Erika González comenta, yo estoy al revés, estoy incluso cursando una maestría en VIH y el proceso administrativo y conductual no me permiten estar en segundo nivel con la atención especializada ya que soy médico general, sabiendo que los internistas, al menos del hospital donde estuvo, no quieren estar ahí y en primer nivel no me permiten dar esa atención porque está centralizada en segundo nivel. O sea, como dices, ¿no? Como la paradoja, o sea, pues no sé, tú qué opines, o sea, yo creo que sí es un gran problema. La verdad es que uno de los problemas que tenemos, creo que a nivel nacional, y que incluso las autoridades en salud reconocen, es esta rotación que hay de médicos, ¿no? Por ejemplo, aquí la doctora menciona que está haciendo una especialización en VIH. Cada vez la oferta académica es más, pero si no estás reconocido, a lo mejor por una institución universitaria como especialista, no te dejan atender en segundo nivel, solo en algunas áreas específicas. No sé cómo ves tú, cuál es tu perspectiva. Igual, la respuesta comunitaria nos ha mostrado cómo la movilización de esta pandemia y de la respuesta comunitaria y de los comportamientos de las comunidades van mucho más rápido que los cambios legislativos, que los cambios sindicalistas, que los cambios estructurales. El que una persona, una médica, un médico, esté capacitado y se ha puesto frente a una persona con VIH para ser atendida adecuadamente, tendría que ir más allá de las cuestiones meramente administrativas o sindicalistas, por ejemplo, ¿no? Sabemos que por algo están ahí, que algún beneficio podrán tener quienes lo puedan pensar así, pero tendríamos que encontrar mecanismos para darle la vuelta a eso y entonces nos pasaba, por ejemplo, con la NOM 010. La NOM 010 nos tuvo, que es esta parte normativa, nos tuvo atorados por muchos, muchos años o
en algunas clínicas que la utilizaban para ser más papistas que el Papa y entonces adherirse a la NOM 010 y atrasar el inicio del tratamiento supuestamente basándose en lo que decía la NOM 010, porque en la NOM 010 estaban estipulados procesos o algoritmos de atención que mientras no se actualizaron, o sea, en la vida real, los algoritmos se habían agilizado y se habían modificado y se habían eh, hecho mucho más avanzados, pero como no se cambiaban en la NOM, pues entonces no se podían, entre comillas, aplicar en el sector, ¿no? Entonces, esta parte de lo estructural y de lo normativo muchas veces nos ha mantenido a raya y ya no se diga de lo administrativo y de las estructuras de los sindicatos, ¿no? Que son estructuras, pues que a veces no caminan en conjunto, ¿no? Con la respuesta avanzada que viene, insisto, desde lo comunitario. Y aquí aprovecho, justo todo este embrollo de lo fragmentado, de lo sindicalizado, de lo administrativo, de lo burocrático, que en medio de todo eso van caminando y van navegando las personas usuarias, es donde entramos en el programa de acompañamiento en este caso de HF, pero de las organizaciones que lo hacemos y que hay muchas otras, bueno, ya no tantas, pero hay algunas otras que lo siguen haciendo, que vamos preparando a la persona y ahorita creo que somos las únicas, la sociedad civil me refiero, que vamos acompañando y preparando emocionalmente a la persona a navegar en medio de todo este entramado que toca lo administrativo, lo burocrático, lo sindicalista, lo biomédico, etcétera, etcétera. A darles herramientas para navegar, para enfrentarse a esto y que no, como decían al principio, no abandonen el seguimiento y no abandonen el tratamiento, que puedan entender que a pesar de estas barreras que se puedan enfrentar, eso es pasajero y que el final, que es el inicio del tratamiento para un bienestar físico y emocional, está allí a su alcance y que nosotros les estamos acompañando, ¿no? Y creo que esto podría regularizarse y podría estandarizarse en cualquier institución de salud. Eh, en hospitales tan importantes en México como en Ciudad de México, perdón, como puede ser el MacGregor, que es un hospitalote, no es como que hay cualquier cosa. Los grupos de acompañamiento se limitan a brindarle a las personas unas fotocopias que les dicen, tómate el tratamiento porque si no te vas a enfermar. Y ya, ese es el acompañamiento para navegar dentro de la institución de salud. Y toda la atención a la salud mental, que es una exigencia de las comunidades y de las personas con VIH de ya varios años a la fecha, no se está haciendo nada. Ya tenemos lo médico, lo clínico ahí avanzado, pero la salud mental no está siendo atendida en absoluto. Sí, habitualmente o sea, nosotros sabemos los Institutos Nacionales de Salud, Nutrición, el INCAN, el INER, son hospitales altamente especializados que atienden a personas que viven con VIH, sobre todo en etapa avanzada. El seguro social, yo creo que uno de las circunstancias que tiene, que a lo mejor puede evitar la vinculación adecuada a las personas, es precisamente que se atienden en un segundo nivel o realmente no hay. Incluso, por ejemplo, ahora han implementado nuevas estrategias que yo creo que en algún momento están bien, como esto del chatbot, que tú mandas un mensajito por WhatsApp y te contestan y te dan una cita, ¿no? Yo creo que a lo mejor los intentos se están haciendo, pero em, ¿tú consideras que a lo mejor si hubiera clínicas de atención de primer nivel, pudiera mejorar esta vinculación a tratamiento, la pudiera hacer menos burocrática? ¿Cuál es la perspectiva de la sociedad civil organizada para este tipo de circunstancias? No solamente a tratamiento antirretroviral, sino a la prevención combinada. Si
Si bien, por ejemplo, viendo el VIH, son personas que ya tienen alguna patología, que a lo mejor ya se saben con una condición que necesita tratamiento, pero las personas que buscan PrEP son personas sanas. Entonces, de repente el que tú puedas o quieras acudir a un hospital de segundo nivel, a lo mejor también incluso para ellos puede ser que no sea tan atractivo. No sé qué opinas. Sí, yo creo que eso es lo que, o sea, lo que nos viene indicando la atención diferenciada traducido a esto que ahora me planteas o nos planteas, es que en ciudad, o sea, hay ciudades como Ciudad de México, que es muy diferente a la realidad de Oaxaca, por ejemplo, ¿no? O a la de Tijuana. En Ciudad de México, sin ningún problema, podríamos tener la atención de las personas con VIH en control virológico en el primer nivel. Porque además, en su gran mayoría, y yo coincido con esto que se ha dicho en otros lados, los pacientes o los usuarios de estos servicios con VIH son los mejores pacientes del mundo mundial. O sea, a pesar de que hay por ahí alguno que abandona o lo que sea, son personas que se apropian mucho de su tratamiento y de su atención. Sí creo que podrían descentralizarse pensando en que el segundo nivel es más difícil de acceder, ¿no? O que esta paradoja o esta inquietud de que es que a ver, como si yo tengo una gripa y necesito saber si necesito o no un antigripal o en su caso un antibiótico, tengo que irme a segundo nivel, es complicado, ¿no? Pero también es cierto que hoy por hoy en el primer nivel, al menos en el IMSS, y lo sabemos porque tú mencionabas el chatbot para ir cerrando, también han tomado la estrategia de digitalizar la atención, que para algunos será bueno, pero hay una brecha digital importante. También han querido digitalizar las consultas o sacar cita en el primer nivel. Y en la aplicación del IMSS, para sacar cita con el médico familiar, hay una brecha de por lo menos 4 meses. Te tienes que seguir yendo a formar a las 5 de la mañana para ver que te atiendan. Y aún así hay clínicas familiares que tomaron a pie juntillas esta indicación de usar la aplicación del IMSS digital y que no están atendiendo a las personas que se forman porque les dicen, no, es que ya tiene que ser digital y saca tu cita, ¿no? Y entonces como esa batalla. Creo que volvemos al punto de, ahí están estos esfuerzos, eh, pero incluso para que funcione se tendría que hacer un esfuerzo real de estandarizar desde Tijuana hasta Chetumal, ¿no? Estos avances y realmente estar en escuchas de si están funcionando o no. Yo te podría decir para cerrar esta parte que el chatbot tiene resultados así, medianitos. Tenemos una cantidad de personas en seguimiento que en el chatbot le dicen, ya, tal día, tal hora, tienes cita en tal lugar y llegan y en esa institución dicen, pues yo aquí no sé nada, nadie me avisa. Yo aquí no tengo registrado en ningún lado eso. Y acá el doctor Cañete dice, gracias por la invitación, un tema de siempre, pero todo empieza en uno, motivarnos día a día y capacitarnos y trabajar y participar con la sociedad. Este, ¿qué opinas? Fíjate, esto del chatbot, yo creo que, por ejemplo, a la población que está dirigida, es una población que tiene a lo mejor un empleo estable, ¿no? Que tiene un empleo estable. En algunos lugares, por ejemplo, esto de la prevención combinada, se han utilizado estrategias de teleconsultas. No sé, cómo veas estas estrategias de teleconsulta y si pudiera funcionar, no sé, yo veo a lo mejor la posibilidad de ver, a lo mejor tomando en cuenta que son personas sanas, estarlos llevando en teleconsulta, no sé, cada 3, cada 4 meses. Esto implica a lo mejor no tener que estarse trasladando a una unidad médica de salud y a lo mejor estar acudiendo para surtimiento de medicamento. No, no sé qué opinas o cómo ves tú Sí. la estrategia. Para mí el problema de estas nuevas estrategias es que creo que se están implementando desde un binarismo de o presencial o teleconsulta, o chatbot o
acudir presencialmente a sacar la cita. Y tienen que ser presencial y teleconsulta, porque algunas personas solamente van a poder acceder o solamente se van a poder beneficiar de la consulta presencial y otras tantas les va a venir muy bien la teleconsulta, pero tenemos como esta mentalidad de la escasez latinoamericana de economía emergente que nos lleva a aplicar todo en este binarismo de o una o la otra, y no tiene que ser o una o la otra, tiene que ser una y la otra, y la otra, y la otra, porque cada una de las personas y poblaciones se va a beneficiar de cada una de estas diferentes estrategias de manera combinada y de manera además impredecible, porque así somos las personas. Alguna persona que le funcione muy bien el chatbot para sacar una cita, va a necesitar tener enfrente de sí a un médico cada vez que necesite una consulta porque así se maneja. Y tiene que haber la posibilidad de que saque su cita presencial. Y hay otras que van a necesitar no del chatbot, sino de una llamada telefónica para generar su teleconsulta, por ponerte un ejemplo quizás tú, ¿no? Y se va a llevar muy bien la teleconsulta a través de una plataforma de estas y que le va a ahorrar a todos mucho tiempo. Entonces creo que el problema no es estas nuevas estrategias que han probado su efectividad. Creo que es la manera de la implementación en este país, que no tiene que ser o una o la otra, sino que tiene que ser una y la otra y las que sigan surgiendo. Ok, perfecto, Germán. Pues te agradezco muchísimo esta pues plática, conversación. No sé si quieras agregar alguna otra cosa más. Comentarte que esta plática que tuvimos y esta visión que nos estás compartiendo, vamos a subirla a redes sociales y compartirla para quien le interese. Igual te vamos a compartir el link con la grabación por si quieres también compartirlo. No sé si Gracias. quieras ayudarnos o darnos un comentario final de cierre. Para mí lo más importante es pensar que las instituciones no nos forman como profesionistas ya sea en sector comunitario o institucional. Somos las personas quienes hacemos las instituciones. Entonces, si algo de manera institucional no está en beneficio de los usuarios y de los pacientes, nos toca cambiarlo. No, no nada más nos toca esperar pasivamente sentados y regularnos por eso. O sea, si es un inicio, es una base, pero somos las personas quienes hacemos incluso las instituciones. Y si eso institucionalizado no está funcionando, cambiémoslo, hagamos lo necesario, dialoguemos y veamos de qué manera nos tenemos que adaptar para que funcionen las cosas y avancemos rápido. Y bueno, pues muchísimas gracias a ti, Germán, por la labor que haces, por la labor titánica que hace AHF, no solamente en México, sino a nivel internacional, y tú como, como voz de parte de la organización aquí en México, la verdad es que te agradecemos. La verdad es que nosotros, al menos en la Asociación Médica Mexicana de VIH, no podemos entender la respuesta al VIH a nivel internacional si no hay acción de la sociedad civil organizada. Entonces, ahorita, pues, esta circunstancia de lo que está mencionando Nucida, que las comunidades lideren, creo que tiene mucha razón. Yo creo que en determinado momento pues, hay que levantar un poco la voz y yo creo que también de parte de estas organizaciones depende que sea ese contrapeso, ¿no? Y que pues yo creo que cada quien con su trinchera, dentro de su trinchera, estamos avanzando y vamos buscando cada vez que tengamos menos problemas de enfermedad avanzada, que estemos haciendo cada vez más diagnósticos y sobre todo también mejorar la calidad de vida de las personas. Creo que eso también depende de todos, ¿no? O sea, vincularlos a tratamiento y no nada más eso, o sea, verlos como personas, verlos que son un ente social que en determinado momento también tienen una familia, que son unas personas que están inmiscuidas en la sociedad. Entonces, te agradezco mucho esta visión que nos das. La verdad es que creo que para nosotros es importante ver la infección por VIH y el SIDA como un problema social. Muchísimas gracias.
Gracias también a ustedes por el espacio y espero que sigamos coincidiendo en muchos otros más. Por supuesto que sí, así será. Bueno, pues muchas gracias a todos. Les agradecemos el haber estado con nosotros esta hora y pues que descansen. Muchísimas gracias, Germán. Buena noche. Chao, buenas Bye. noches.